Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. ¡Cayó el primero! Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventurita y un video más. El día de hoy me encuentro en una localidad de Yucatán que, si ya leyeron el título, ya saben dónde estoy. Estoy en Yaxuná porque el día de hoy venimos a conocer a unas mujeres que son chingonas, que son el orgullo de su comunidad, que son el orgullo de Yucatán y el orgullo de México. Y hoy voy a tener el honor y el placer de conocerlas, de convivir con ellas y de jugar con ellas. Estamos llegando a Yaxuná, estamos en el campo oficial de las Amazonas de Yaxuná. Hoy las vamos a conocer, estoy muy feliz, estoy muy emocionado de que me hayan recibido, de que me hayan dado la bienvenida, de poder darme esta oportunidad de conocerlas y de grabarlas y compartir con todos ustedes quiénes son, qué es lo que hacen y obviamente nos vamos a divertir muchísimo. Así que, tribu, sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura. Vamos a darle, vamos a conocer a las Amazonas y ¡play ball! Oigan, tribu, y el día de hoy me está acompañando el buen Isra Canul, porque hoy me va a estar apoyando con las tomas aéreas y con las tomas cerradas mientras nos divertimos jugando softball con las Amazonas. Así que, pues aquí está el buen Isra acompañándome en esta nueva aventura. Y pues ya nos encontramos aquí en las gradas del Estadio de las Amazonas de Yaxuná. Vamos a ver que no está el equipo completo y no es porque no hayan querido venir. Hubieron allá temitas personales que, pues bueno, no les permitieron estar el día de hoy, pero sí nos están acompañando 4 de ellas y vamos a empezar a jugar porque yo ya estoy listo para quitarme los zapatos. Ya estoy listo, tribu, así que vamos a darle. Vamos a conocer a estas mujeres chingonas que nos están acompañando el día de hoy, porque no puedo con la emoción, tribu, no puedo con la emoción. Estamos aquí con ellas y vamos a dejar que ellas se presenten, nos digan sus nombres, qué posición juegan y ahorita vamos a ver un poquito más de su historia. Hola, mi nombre es Andrea Beatriz Chequetut y mi número... Mi nombre es Andrea Beatriz Chequetut, mi número de jugadora es el número 22 y soy bateadora designada. Hola, yo soy Albi Díaz y el número de jugadora es el 4, juego segunda base y lo que caiga. Hola, yo soy Jessica Yasmín Díaz Canol, yo soy tercera base y mi número de jugadora es el número 18. Hola, mi nombre es Daniel Celia, juego field derecho, mi número es 92. ¿Quiénes son las Amazonas de Yaxuná? Pues las Amazonas de Yaxuná somos un equipo de 25 mujeres. La historia empezó cuando aquí en la comunidad llegó una asociación o un grupo de Mérida que se llama Sede Sol a hacer un proyecto de mujeres, como aquí en Yaxuná hay mucha enfermedad. Y entonces ya empezaron a hacer activaciones físicas, bailes, zumba, pero aquí las mujeres en ese tiempo eran un poco cerradas, tenían o pena o éramos mujeres solo de casa. Y entonces ya pues empezaron a bailar, pero ya después no les gustó y algunas de las señoras dijeron que quieren mejor jugar béisbol o fútbol, y entonces se dividió. Un grupo empezó a jugar béisbol, otro grupo a jugar fútbol, y entonces pues ellas empezaron con una pelota de béisbol, no tenían ni guantes, no tenían bates, y entonces pues una dijo que ella va a hacer el bate, un bate de madera, y pues así empezaron a hacer las actividades. Con el paso del tiempo ya se fue conformando como un equipo sólido. Y entonces ya hubo un concurso aquí en la comunidad de Yaxuná del día de Hanal Pisham. Y entonces pues ellos hicieron su altar las señoras y habían premios. Y de allá fue cuando obtuvieron sus primeros guantes, las primeras pelotas de softball. Y entonces empezaron a jugar más, salían a entrenar en el parque y ya tomaron ya esa decisión de quedarse a hacer ese deporte que es el softball. Y ya poco a poco fueron ya solidando más el equipo. Ya más adelante ya quedaron como ya un equipo más grande de 30 personas, pero no fue fácil para ellas lograr llegar a ser un equipo de softball
como que estamos a la fecha. Porque ya pues de allí empezaron ya los problemas, porque aquí nuestros maridos decían que las mujeres eran de casa, no tenían derecho a hacer ningún deporte o a estudiar, y entonces ya empezó el pequeño conflicto, y pues estas 25 mujeres o señoras, como le decimos, fuimos tercas, porque pues trataron de impedirnos de lograr o de jugar este deporte tan bonito. Y entonces, a pesar de todas las dificultades, dijimos, no, tenemos que luchar, tenemos que lograrlo, porque nosotras somos mujeres que también tenemos derecho a hacer algún deporte. Y no solo es de casa, no solo es ser mamá, no solo es ser esposa, no solo es ser ama de casa, sino que tenemos también el derecho de hacer algún deporte y de salir adelante por nosotras mismas, hacer lo que somos, mujeres que inspiran, mujeres que empoderan a otras mujeres, porque en muchos lugares nos dicen que nosotras somos ejemplos a seguir de otras mujeres. Totalmente. Y entonces hay lugares donde vamos a jugar y yo me acuerdo que dicen, yo de antes, yo no hacía esto, pero yo vi la historia de ustedes, me inspiraron, y entonces yo dije también, yo puedo lograr hacer las cosas por mí misma, yo puedo luchar por mis sueños, puedo anhelar lo que hay enfrente de mí, y yo sé que yo lo puedo lograr. Y cuando escuchamos que nos digan eso, pues se siente bonito, porque decimos, la lucha es grande y para una mujer más. Y entonces pues es algo maravilloso que sentimos, y más que nada por jugar descalzas o algo así. Entonces es algo muy bonito, es algo orgulloso, nos sentimos orgullosas de quiénes somos, de cómo hemos salido adelante, de la lucha. Y entonces hasta la fecha seguimos luchando, porque todavía tenemos más sueños que cumplir. Y entonces eso es Amazonas de Yashuna, es un equipo sólido, que somos más que un equipo, somos familia. Nosotros tenemos jugadoras desde los 15 años hasta los 64 años de edad. Súper variado. Somos varias generaciones, exactamente. Muchas igual, hay preguntas que nos dicen, ¿y cómo se llevan si son diferentes edades? Pues aquí nosotros no diferenciamos, y ella es más grande o ella es más pequeña. Somos un equipo que de verdad que somos muy unidas en todas las cosas, porque la señora que tenemos de 64 años hasta la fecha pichea. Okay. Y dice, ¿y cómo va a pichar si ya no puede correr? Tenemos a la tercera base, a shortstop, que ellas son las que cuidan a la pitcher. Le digo, si hacen un toque, pues ellas dos entran a defender. Arrancan. Exactamente, porque pues ella ya no corre, pero pues saca buenos picheos. Tiene buen brazo. Sí, así Tiene es. buen brazo. Tiene buen brazo. ¿Cuál podrían decir que es como la mayor responsabilidad que tienen ustedes como mujeres deportistas? Que como me platicabas un momento, pues venimos de una comunidad donde somos mamás, somos esposas, y en eso nos englobábamos como mujeres. Pero las mujeres son mucho más que eso, mucho más, ¿no? O sea, la mujer sí es buena mamá, es buena esposa, es buena amiga, buena vecina, pero la mujer es mucho más que eso. ¿Ustedes qué creen ustedes que sea su mayor responsabilidad con las nuevas generaciones que vienen? No solo de Yashuna, sino de Yucatán y del país y del mundo en general. Las responsabilidades en mi persona y en las chicas las dividimos en dos. Tanto responsabilidad en familia como en el deporte. En el caso de la familia es ser responsables, vamos a decir, antes de meternos al campo, porque tampoco es descuidar la familia y tampoco descuidar el deporte. Pero pues lo que queremos transmitir a las mujeres, que tanto podemos en la casa, podemos en el deporte, con mucha responsabilidad en las dos cosas. O sea, vamos a decir que mezclarlos, pero pues con bien, nivelado. Balanceado, para que no haya ni problemas en la casa, ni problemas con el equipo, vamos a decirlo así. Y pues responsabilidad en el deporte es entrar al campo y ganar. Esa es la responsabilidad en sí de Amazonas. Pero pues lamentablemente hay ocasiones que perdemos, no me gusta. Pero pues son responsabilidades, vamos a decir que separadas, pero juntas a la vez. O sea, balanceado. Y pues eso queremos transmitirle a las chicas, a las niñas, a las señoras grandes que siguen pensando que son mujeres para la casa. Tampoco es así, pero pues es como dice mi hermana, fuimos tercas, pero tercas de las buenas, no de las malas, porque pues
hemos viajado, hemos salido, nos dicen, ay, por ustedes soy así ahorita, por ustedes mi marido piensa diferente. O sea, esa es nuestra responsabilidad como gente de Yashuná, como mujeres de Yashuná, transmitirle eso a otras mujeres de otros pueblos para que pues salgamos todos a la libertad, digamos. No Claro. hay tan mucho esclavizadas, decirlo es mucho, pero pues todavía sigue un poco de lo antiguo hoy en día. Está muy marcado un rol de ser Exactamente. mamá, esposa y Ya. se acabó. Sí, pero pues ahorita ya cambió, ahorita somos ejemplo, vamos en los pueblitos, en ciudades grandes, se nos acercan mujeres, gracias a ustedes somos esto ahorita, gracias a ustedes practico deporte, no necesariamente tiene que ser el softball, o fútbol, béisbol o algunas cosas más, pero pues gracias a ustedes pienso diferente, mi familia piensa diferente. ¿Qué cosa, cómo lo ven hoy en día los maridos, los novios, o sea, sí se ha logrado cambiar esa mentalidad en el hombre? Porque, a ver, la mujer la puede cambiar más fácil porque es la que está aspirando a decir, soy más que solo esposa y solo mamá. Pero, ¿cómo lo han tomado los hombres, no? Que sabemos que digo, lamentablemente vivimos en una sociedad que sigue siendo una sociedad machista. ¿Cómo ha ido evolucionando ese punto con los maridos y con las parejas en la casa, o con los papás o los abuelos? Pues ahorita hay mucha diferencia porque pues antes no era así como hoy. Pues antes no podías ni salir porque decían que ibas a ver a otra persona y así. Pero pues ahorita ya cambió mucho. Ahorita los esposos nos apoyan. Bueno, en mi caso mi esposo es beisbolista y pues me apoya entre los dos. Y pues igual mis otras compañeras, ahorita ya somos libres de salir. O sea, por eso decimos, ahorita somos solteras. Cuando salimos en casa no. Cuando salimos a los partidos, a todos lados, somos solteras. Pero pues mucho cambio en los esposos. Y yo creo que igual en otras familias ha cambiado el pensar de sus esposos. Ya los dejan salir a practicar cualquier deporte, como dice mi compañera. Pues es algo maravilloso que pasó y... De hecho, la gente los hombres del pueblo, empezábamos a practicar en el centro del pueblo, hay un pedacito de campo así, ahí practicábamos. Las mujeres no les gustaba que salgan sus esposos a vernos jugar porque para ellas solo nos estábamos exhibiendo. Ya ves que en las posiciones del softball, vamos a decir que... Sí, tienes que agachar, tienes que ser claro. O sea, y las mujeres les molestaba eso. Es tu catch aquel, es tu catch aquella. O sea, ahorita, incluso cuando vamos ahí, ahorita que estamos viniendo, caminando, nos preguntan, va a haber un partido, ¿por qué no nos avisaron? Ahí están los señores ahí con su esposa preguntando, o sea, ya vemos el cambio, ya ahorita las señoras nos vienen a ver a jugar, los maridos vienen con sus esposos aquí, o sea, es un cambio demasiado grande en lo que hemos ayudado a cambiar la situación del pueblo. Y hace ratito me estaba comentando que han viajado, y yo he visto y he leído, ¿no?, que han viajado pues no solo a nivel local en Yucatán, sino también a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son estos destinos que han visitado? O sea, ¿qué estados han visitado? ¿Qué países han visitado? Pues han sido varios. Han sido varios y pues el primero que atesoramos todas fue un viaje a México. Nuestro manager Joel decía que él tenía la ilusión de llevarnos, vamos a decir, a México, pero no viajar en camión ni nada, en avión, porque muchas de nosotros no habíamos tenido la experiencia de viajar en avión y él decía, vamos a ir, las voy a llevar. En cuestión, creo que de un mes antes del viaje nos dijo, nos vamos. Y todas, estás chamaqueando, ¿cómo va a ser, no? Y pues se nos cumplió el sueño de muchas viajar en avión, porque aquí en el pueblo pues casi nadie sale a viajes así en avión, porque pues, son costosos. Y él decía, no, ya, nadie le creía, nadie, 15 días antes tampoco, ya a unos días nos mostró boletos y ahora sí te creo, ¿no? Fuimos a México, nuestro primer viaje así largo, a Arizona. Okay. Fuimos, jugamos, ganamos a Los Ángeles, fuimos a la premier de nuestro documental en Los Ángeles. Ah, qué padre. Y Nueva York. Okay. Sí, ¿Y en Nueva York en qué estadio estuvieron? Cuando fuimos a Nueva York no fuimos a jugar. A jugar, sí.
Pero cuando fuimos a Los Ángeles sí jugamos, y cuando fuimos a Arizona jugamos y ganamos. A Los Ángeles pues lamentablemente no se pudo ganar, pero pues jugamos, ¿no? Son viajes que hemos tenido como grupo que lo atesoramos, pero hay uno en especial que sí tuvimos fuera de Yucatán, fue cuando fuimos a Monterrey. Ok. A Monterrey de Yaxuná, a Monterrey en camión, y de Monterrey a Yaxuná en camión. O sea, de corrido. Así. Me imagino el relajo en el camión. No, a ver, porque quiero aclarar algo. Vamos a salir de la seriedad un momentito. En el momento que llevamos acá, no hemos dejado de reírnos. Bueno, escúchalo para que vean que no es mentira. Entonces, ya imagino el relajo que se habrá armado en el camión todo ese viaje, que fueron 20 y tantas horas. Así. Una semana. ¿Qué? Una semana de viaje. Pero es madre por completo. Es madre por completo. En eso sí fuimos todas. Sí. Y algunas con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y pues, o sea, no hubo chance del catch. Ahí sí llevamos a nuestros maridos. Sí. Pero es lo que sí atesoramos como equipo. Los demás viajes no son más lejos, fuera de México y todo, pero pues lo que se atesora más es lo que se hace, es lo que más se disfruta. Ese viaje que tuvimos en camión a cada rato, unas, vamos a decir que iban, bajaban y compraban, y a la regresada está la chinga. El dinero. Claro, ya se gastó. Se gastó en la ida y el regreso. Y el regreso, ¿cómo? Y entre todas, yo tengo tanto, vamos a comprar esto. Yo tengo tanto, compro mayonesa. Yo tengo tanto, compro jamón. Y así, y entre todas. Y de verdad son cositas que son sencillas para otras personas, pero para nosotras no. Fue demasiado grande cada momento que en ese viaje pasamos, tanto en la ida, en la regresada. En el momento del juego se nos dijo que nos vamos a jugar un partido diario y terminamos jugando 4 diarios. Y se nos dijo, y Joel era la primera vez. ¿Cómo lo aguantaron? Hasta ahorita no lo saben. Se aguantó. Y decía, Joel, era la primera vez que Joel salía fuera de México con nosotras, y él, e incluso hasta estaba llorando Joel, porque dice, yo no las traje para que las exploten. Que las exploten así. Él llorando nos pidió disculpas, discúlpeme, es la primera vez que yo hago esto. Es un chamaco, es nuestro hermanito, tenía creo que 17 años ese entonces, 18 años, era un chamaco. Claro, y fue la inexperiencia. Así, y dice, no sé, si quieren, lo hacemos, pero si no quieren, pues nos regresamos de una vez, y ya como es un compromiso, y pues lo que caiga, estamos ahí las chicas jugando, y vamos por una meta, ganarle al equipo local, y dicen, yo no las traje para que sufran lo que están haciendo, porque hasta para la comida nos daban una hamburguesa, vamos a decirlo, partido así a cada una. El lugar donde fuimos, dormimos 5 en 2 camas juntadas, o sea, fue demasiado, pero es lo que nos decía Joel, perdónenme, porque disculparse ya es poco, eso es pedir perdón, ya pues estamos ahí, como sea, le vamos a sacar esto. Y pues ya se terminó el juego, al último día era para ganarle ganamos todos los partidos que tuvimos, como sea, le hicimos, jugamos, ganamos. Y sí, a lo último el partido local era ese, que fuimos por eso, fuimos para ganarle. Ahí empezó el partido, íbamos perdiendo. Joel nos juntó, no, chicas, ¿qué van a hacer? Sin modo, si perdemos ya 3 días seguidos, jugaron 3 partidos un día, uno en la mañana, al mediodía y uno en la noche. O sea, si perdemos, pues ni modo. Claro, digo, ya las traían, ya, pero cansadas. Ya, ni modo si se pierden, ¿no? Y todas dijeron, no, ya venimos por este partido y nos llevamos este partido a lo último. Ahí sube el marcador, baja otra vez, sube y ya no. A lo último no vamos a jugar, vamos a ponerle seriedad al asunto porque necesitamos este partido. Y ahí está. Unidas, juntas, lo ganamos. Muchas cosas que pasamos ahí, digo, no, a mí no me gusta platicar esa parte que digamos, pero pues mejor que se sepa las cosas como son. Un día ahí estando en la mañana nos dieron unos tamales. No digo que no, yo como huevo, chile, cebolla con chile, lo que sea, es bueno. Pero en la mañana nos dieron una bolsita, varias bolsitas de tamales. En serio, que se comió, se disfrutó. En la tarde, como yo era la encargada de ver la comida ese día,
sobró los tamales, amarré la bolsa y se lo volví a dar a la señora. En la tarde nos vienen a dar lo mismo. O sea, no, esa no es mi molestia, que esté calientito, en buen estado, como sea, con hambre se come. Claro. Pero tal cual como yo amarré la bolsa, como se lo así me lo volvieron a dar. Al momento de abrir la bolsa, el olor a que ya se había echado a perder los tamales. Sí, ya no estaba bueno. ¿Cómo lo vas a comer? Claro. O sea, son cosas y pues, entre todas ahí vimos cómo hacerle, así como siempre he dicho que hay personas, vamos a decir, malas y hay personas buenas. Claro, no sé, sí. Ahí hasta se siente como sabotaje, ¿no? Ah. Porque digo, a ver, ustedes como deportistas, yo también lo entiendo como deportista, o sea, la alimentación es primordial. Tienes que estar bien alimentado para poder aguantar, y más que les traían 3 juegos por día durante 3 días y luego no les dan la alimentación adecuada, pues sí está. Ya regresamos por lo que fuimos a buscar y ya las experiencias malas que se quedan. Ahí hablamos con la familia que quedó aquí en el pueblo, nos hablaron, transmitieron el partido, todo Yashuná con sus bocinas en la tele. O sea, eso es lo que nos motivó, llevarle la victoria a Yashuná. Pues nosotras, así como yo, me quedo con las experiencias que, bueno, que la gente del pueblo piensa que vamos a lugares, no vamos a decir que en hoteles de buenos restaurantes, pero pues la gente que piense eso, que piense que nosotros estamos yendo a ganar, a ser buen servidas. A veces vamos en lugares que no esperamos el mismo servicio, pero pues aunque así, ahí estamos. Nos quedamos con las experiencias que vive el equipo, ya sean buenas o malas, pero juntas. Pero juntas siempre. Sí, y pues agradecemos a Yashuná, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los abuelitos que depositaron la confianza en nosotras para representar al pueblo, porque prácticamente es lo que hacemos, representar Yashuná, representar a la gente del pueblo. Quiero que me responda, por favorcito, ¿por qué las amazonas juegan en hipil y descalzas y no con la típica vestimenta deportiva, que si son los pants, que la casaca, que los tenis? ¿Por qué las amazonas deciden jugar en hipil y descalzas? Sí, te voy a comentar un poco de eso. Como que yo cuando empezamos con el grupo, mi tradición de hipil uso acá. Somos 2 con mi otra compañera, doña Enedina. Nosotros usamos hipil de por sí. Cuando salgamos a entrenar en el centro, hay un campusito chiquitito, ahí entrenamos. Pues de allí pasa gente en camión, pues tomaron foto a la hora, estamos entrenando en un día así, tomaron foto a mi compañera, doña Enedina. Pues ella lanzó una pelota, se fue, como que diga así, pues. Y de allí tomaron unas fotos, de allí empezaron a visitarnos allá. Pues decidimos sí compramos uniformes, de uniformes para... ¿El tradicional? ¿Cómo usan los Ok, el uniforme de Pero fútbol. Nosotros si pensamos así, de no usar, como que yo con doña Enedina, tal vez tenemos miedo y tal vez nos dificulta usar, pues tomamos más bien que usar el hipil tradicional de este pueblo. Y la parte de jugar descalzas, ¿no se lastiman los pies, no se queman? ¿Cómo ha sido jugar descalza? Pues cuando empezamos, pues casi nos dificulta, pero pues cuando entra uno al campo, pues ya pues se acostumbró de jugar a nosotros así. O sea, ¿nunca han pensado en decir, bueno, vamos a usar es tradición acá en este pueblo, porque de antes acá en el pueblo no usan zapatos, andan uno solo así. Así descalzo. O sea que prácticamente el hipil y el jugar descalzo lo hicieron porque así es como la ustedes están... La cultura de Yashuná. De Yashuná. Y de allí vino en nuestra mente o algo así, de poner amazonas, porque nosotras somos amas de casa y hay una zona arqueológica acá en el pueblo. De allí vino... Y de ahí viene el nombre Amazonas. Ajá. Ah. Y de ese hipil azul, como el que el cielo es azul, muchos confundieron, dijeron que porque somos de un partido de los azul de PAM, pero no decir, el cielo es azul, de allí viene.
Vino O sea, aquí no hay, al aquí equipo no hay de temas fútbol. políticos. Aquí Sí. ustedes juegan por gusto, por pasión. Pensamos de así y como que el cielo es azul, de allí De ahí viene la vestimenta. el color de nuestro equipo. Muchas gracias. Y más que nada jugar descalzas, pues es algo que nos gusta, porque cuando nosotros entramos en el campo de juego, muchos nos preguntan, ¿no les quema? ¿No les entra espinos o no les lastima? Decimos, cuando nosotros entramos al campo, entramos con amor, a disfrutar lo que vamos a hacer. Y entonces como que nos conectamos uno solo con la tierra, como que nos convertimos en uno solo. Tierra, pasto, sol, el aire, nos volvemos uno solo y dicen, ustedes corren como venados. Claro, corremos sueltos, libres, nos sentimos libres, no nos sentimos atados o a un zapato o a que digamos nos va a doler. Sí nos duele, pero como dicen algunas, esto ya es como mental, porque entramos en el campo, se nos olvida todo dolor. Termina el partido y todo, ya nos sentamos en la sombra y dicen, ay, me duele aquí, ay, me duele, ay, tengo una espina allí. Ahora sí Ya se es siente. psicológico. Y entonces es una experiencia muy bonita jugar descalza porque corremos a todo lo que tenemos, todo lo que nos da. Y entonces a veces decimos, entramos, sol, hoy danos un poco de nube. O lluvia, hoy déjame terminar de jugar. Parece que nos entendemos con la naturaleza, con todo lo que tenemos. O es porque así lo sentimos y así pasa, o es nuestra creencia, o bueno, sin fin. A veces hay explicación donde entramos, decimos, "Ay, está muy caliente el sol, no hay nube". Y dicen las chicas, por favor, Dios, mándame un poco de nube. Y así, en serio, que creo que sí es la fe que tenemos. Y cuando vemos ya hay nubes y ya no está muy caliente el sol y ya podemos jugar tranquilas. O cuando es temporada de lluvia, que hoy no llueva, espera que terminemos de jugar. Y así literal, a veces estamos dando un pie fuera del campo, ya terminamos y cae la Suelta lluvia. la lluvia. Sí, y entonces es algo que de veras que como decimos, hacemos las cosas con mucho amor. Así lo sentimos. A veces les digo, en cada partido, cuando ya casi va a llegar la fecha, parece que estoy esperando al amor de mi vida que va a llegar a mi casa, les digo, porque así se siente una pasión cuando entras a hacer lo que te gusta, porque no es obligado, porque no es a la fuerza que entres a jugar, sino lo haces porque te gusta. Claro, lo disfrutas y ya no lo ves sí. como una obligación, si bien tienen una responsabilidad como equipo y todo, Ajá. no se siente así, ¿no? Porque uno lo disfruta y se la pasa también. Así es. Como decían hace rato, no son un equipo, son una familia. Exactamente, y entonces por eso jugamos de casa y como dijo doña Celia, pues así Amazonas de Yashuná lo sacamos porque somos amas de casa y tenemos la zona arqueológica. Y entonces de la zona y de amas, que somos amas de casa, lo juntamos Amazonas. Sí, de allí salió el nombre Amazonas de Yashuná. Y una pregunta, ¿qué significa Yashuná? Yashuná tiene dos significados, primera casa y casa verde. Ok. De Yash, que es primero, y Yash, que es el color verde. Entonces por eso dicen primera casa o casa verde. Sí, porque Na es casa. Na es casa. Na es casa. Na. Na, o sea, con H al final. No. Na. 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 Sí. Muchísimas gracias por esta entrevista, pero creo que ha llegado la hora, ahora sí, de prepararnos porque, pues, yo vine listo. Llevo 2 meses entrenando, vine a darlo todo en el campo y además, yo ya estoy listo para jugar. Yo ya No está listo. ¿Tienes zapatos? No, pero no tengo pil. Claro. ¿Cómo? Ay, pil, ¿en serio? Claro. Para que sienta esa experiencia de que sentimos nosotras. Sí, feel sexy. Lo va a Pues, cortar. ma, pues Lo bueno, corta con orgullo. pues ya me dijeron que vamos a jugar descalzos. Ahí están mis patitas frescas. Y vamos a jugar nipil, así que vamos a cambiarnos, tribu, y vámonos al campo de juego. Pues tribu, ahora sí estamos listos y es un honor
para mí portar el uniforme oficial de las Amazonas de Yashuná, que es jugar descalzo y portar el ipil en color azul, que representa el bello cielo que tenemos aquí en Yucatán. Así que ya están empezando a calentar aquí en el campo, así que, tribu, vamos a darle. ¡Eh! Ahora voy a sacar el campo. ¡Vámonos! 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 ¡Primera! ¡Segunda! ¡Carrera! ¡Carrera, carrera! Se logró. Y llega también la tercera base. Primera carrera oficialmente como nuevo miembro del equipo de las Amazonas de Yashuná. ¡Ándale! ¡Yo la detengo! ¡Yo la detengo! ¿Está robando base? Está robando base. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Miren, está transmitido todo en televisión. Llevamos 4 carreras. Creo que ahorita me va a tocar a mí pichar. Vamos a ver si logro ponchar a alguien. Vamos. Está bueno esto. Después de esto, agua. No vayan a pensar que voy con una cerveza, nada, agüita. Pues, tribu, después de una intensa temporada jugando con las Amazonas de Yashuná, me fue bien, ¿no? Anoté 2 carreras, 2 outs. Allá, ¿a quiénes eliminé? ¿A quiénes saqué? ¿A quiénes? 1, 2 outs. Tuve 3 bolas. Me fue bien. Casi, pero robó base 2 veces, la verdad. Allá me falta la práctica, pero a ver, comentarios, ¿qué tal? ¿Qué calificación me dan del 1 al 10? Los 10. ¿Los 10? ¿Aquí? Los 10. 10. 9, porque me hiciste eso. Eso ya es personal. Eso es ya personal. No, pero la verdad, nos divertimos mucho. Jugamos de manera bastante breve, bastante divertida. Nos fuimos acoplando y cambiando las posiciones porque, bueno, pues somos 5. Normalmente el equipo, ¿de cuántas personas son a la hora de jugar? 11. Son 11, imagínense, estamos con menos de la mitad del equipo. Y aún así, se logró, la pasamos bien. Yo uniformado, bien contento, descalzo, bien contento. Vean, pies completitos, vean, ninguna corta, ninguna nada. Está acostumbrado, ahí callo. Pero, pues tribu, quiero agradecer este momento que estamos aquí y que estamos todavía recuperando el aliento. Para agradecerles, antes que nada, por darme la bienvenida, por recibirme, por darse este tiempo de compartir conmigo, de platicarme quiénes son ustedes, qué es lo que hacen y pues por supuesto enseñarme qué es lo que hacen ya también dentro del campo. La verdad es que les voy a decir, me dieron chance, quiero aclarar que me dieron chance, y si hubiera estado el equipo completo, ese primer batazo que di, ay Dios, no llegaba ni a la primera base, ni a mitad de primera base iba a llegar, me iban a sacar en 2 segundos. Pero hoy se portaron benevolentes y me dieron chance. Pero les agradezco muchísimo por esta oportunidad de jugar con ustedes. Y pues bueno, tribu, ya nos quitamos del campo y nos invitaron a su casa a comer. No sé qué nos prepararon, pero la verdad es que ya hace hambre, así que vamos a darle. Y miren, tribu, aquí tenemos algunos de los reconocimientos y trofeos que han recibido las Amazonas de Yashuná. Y de este lado tenemos otro reconocimiento colgado. Bien, por parte de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero qué bonito, de verdad, y agradezco de todo corazón que me hayan abierto las puertas de su hogar y me inviten a su mesa a comer. O sea, no solo me dedicaron su tiempo, su conocimiento y su espacio de entrenamiento, que es el campo de las Amazonas, sino que también me abrieron las puertas de su hogar para venir a compartir un plato de comida con ellas. Así que estas son las experiencias que para mí valen todo, valen oro. Y pues ahora sí, ya llegó la hora de los alimentos y de comer, así que vamos a darle, tribu, provechito. Aquí ya empezaron, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Delicioso. ¿Delicioso? ¿Cómo está, Isra? Muy bueno. Muy bueno. Yo no lo he probado, así que vamos a darle su primera.
Bueno, No, mi amor. ya te vamos a poner su habanerito. Vamos a hacer unos taquitos con la carnita. Esa es la tortita recién salía del comal, recién hecha a mano. Así que vamos a comer, tribu, y continuamos con este video. Querida tribu, pues después de esos deliciosos alimentos que nos prepararon aquí y nos invitaron a comer en su casa, en su hogar y en su mesa, pues agradezco también esa experiencia muy linda. Muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su hogar y por invitarnos de sus alimentos. Y además, estuvieron buenísimos. Sirvieron habanerito que me dijeron, está bravo. Yo dije, eso me dicen siempre y no, pero no, sí estaba bravo. Sí estaba bravo. Yo estaba pretendiendo que era el humo del fogón el que estaba haciendo la agregar, pero no, aquí lo reconozco, fue el habanero. No, pero quiero agradecerles una vez más, de verdad, por todo, por dar la experiencia, por su tiempo, por darnos el espacio, tanto en el campo como aquí en su casa, por explicarnos quiénes son ustedes, qué es lo que hacen y compartirnos toda esa experiencia bonita, permitirme jugar con ustedes, permitirme ganar. Me dio chance, ya me dijo, la verdad es que mira, no te quería dejar mal en tu video y dejé que me poncharas. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón que nos hayan permitido vivir esta experiencia con ustedes. De verdad, muchas gracias. ¿Algo más que quieran decirle a la gente que nos está viendo? Pues qué más le puedo decir, sino que pues gracias a ti por haber llegado aquí, te esperaba tanto. Muchas gracias. Y pues esperamos hayas disfrutado del partido, de la comida que lo hicimos con todo cariño para Muchas ti, gracias. para ustedes. Y entonces pues a seguirle luchando. Y a las mujeres les quiero decir que luchen por sus sueños, porque aquí los sueños, si no los persigues, no les vas a alcanzar, pero si persigues día a día, claro que podemos salir adelante. Por aquí. Pues muchas gracias por visitarnos, se nos apetece mucho la presencia. Gracias. Pero pues igual a las mujeres, así como nosotras cumplimos nuestros sueños, tanto de viajar, salir y conocer lugares, pues hemos cumplido un sueño en lo deportivo y pues así como pudimos nosotras, todas pueden y juntas más que nada podemos mucho más. Aquí ya lo tienen más que claro. Y este mensaje, si bien está dedicado a las mujeres, es para todas las personas que están viendo esto, que están luchando por un sueño. Aquí tenemos dos claros ejemplos de que soñar y perseguir los sueños es totalmente posible. Si lo buscamos, constancia, dedicación, perseverancia y sobre todo pasión. Y aquí tenemos dos grandes ejemplos. Muchísimas gracias. Tribu, eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo creo que lo disfruté más yo porque me dejaron ganar. Pero espero que lo hayamos disfrutado y pues ya saben, nos vemos próximamente en otra aventurita más. ¡Iu!